estimados participantes, espero que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a otro webinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. El día de hoy, como muchos sabrán, vamos a estar hablando o tratando el tema de lo que es la evaluación y diagnóstico de sistemas de tratamiento de agua residual. Y para ello vamos a tener la participación de la empresa Hidroambiente, y en esta ocasión nos acompaña la ingeniera María Alejandra Molina. Ella nos va a explicar un poquito acerca de este tema. Así que si ustedes durante la presentación tienen alguna duda, alguna consulta, por favor colocar su pregunta en el chat. O bien, si desean realizarla de una manera más directa, levantemos la mano para poder llevar un orden y así darles la palabra. Las preguntas se van a estar solventando, todas las que lleguen al chat se van a estar solventando al finalizar lo que es la charla, ¿sí? Así que los invito, ¿verdad?, a estar preguntando, no se queden con la duda, sino que aprovechemos, ¿verdad?, la oportunidad de que tenemos acá a la ingeniera María Alejandra para solventar cada una de ellas. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la actividad. Ingeniera María Alejandra, la Academia Ambiental le agradece mucho por su participación en este espacio y por brindarnos su aporte educativo, ¿verdad?, a formar a nuestros asistentes. Así que sin más, yo le concedo el espacio. Puede iniciar con su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Delmi, y buenos días a todos y gracias por estar participando en este espacio, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la importancia de hacer una evaluación y un diagnóstico de las plantas de los sistemas de tratamiento de agua residual para el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? Entonces, para hacer la presentación y la información un poco más clara y digerible y que todos pues logremos relacionarnos, ¿verdad?, con la información, vamos a empezar con un pequeño ejemplo de cuando uno va al médico, ¿verdad? Uno puede ir al médico cuando tiene alguna síntoma puntual, ¿verdad? Un dolor de garganta, que me duele mucho la cabeza y posiblemente fiebre porque estoy caliente, o pues simplemente porque quiero hacerme un chequeo, ¿verdad?, de rutina, ¿verdad? Un chequeo una vez al año que yo me hago para saber cómo estoy y pues para estar saludable, ¿verdad? Entonces, primero tengo que tener ese objetivo, ¿verdad? Quiero saber qué tengo, por qué me duele la garganta, o quiero saber cómo estoy yo a nivel de salud, ¿verdad? Entonces, voy a ir al médico. Entonces, de ahí, ¿qué voy a evaluar? ¿Verdad? Entonces, el médico definitivamente, por default, ¿verdad?, le va a hacer a uno ciertos exámenes cuando uno llega, ¿verdad?, para evaluar qué cosas pueden ser, ¿verdad? Y le manda también algunos análisis adicionales, exámenes adicionales, que uno se va a hacer a algún laboratorio o a alguna otra institución, ¿verdad?, que uno pueda hacerse para después compartirle los resultados a él y ya él pueda analizarlos, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y comparar esos resultados que yo obtengo con, por ejemplo, mis familiares, si fuera una enfermedad, digamos, o algo hereditario, puedo compararlo conmigo misma, pero hace varios años, ¿verdad? Entonces, quiero ver cómo he ido evolucionando yo en cierto parámetro, ¿verdad? Y también, pues definitivamente hay ciertos límites que ya están establecidos en cuanto a em, términos saludables, ¿verdad? De en qué rangos tienen que estar ciertos parámetros. Entonces, también se puede comparar contra esos estándares eh, que ya existen, ¿verdad? Entonces, pues el objetivo al final de ir al médico es yo saber qué tengo y cómo mejorar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de la garganta, ¿verdad? Entonces, posiblemente el médico le vaya a mandar a uno algún medicamento, algún medicamento para los síntomas, pero también otro medicamento para atacar directamente el virus, la bacteria, ¿verdad? O puede ser simplemente alguna rutina o alguna dieta o la restricción de algún alimento, ¿verdad? Entonces, ese es el plan de acción. ¿Qué voy a hacer yo después de esta evaluación? Y para mejorar o para mantenerme saludable, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, la, la agenda, ¿verdad?, de la presentación relacionada a sistemas de tratamiento, vamos a ver primero qué es una evaluación y diagnóstico, en qué consisten, cuál es el resultado y qué es lo que quiero
obtener. Vamos a ver un poco del cumplimiento de la normativa. Realmente no nos vamos a adentrar a ver a ciertos artículos, sino a grandes rasgos fuimos resaltando ciertos puntos que son importantes. Y de ahí vamos a ver algunos incumplimientos que nosotros nos encontramos comúnmente en algunos sistemas de tratamiento y algunas de las causas de por qué se dan estos incumplimientos, ¿verdad? Entonces, tal como vimos con el ejemplo del médico, ¿verdad? Yo lo que quiero es conocer cómo está mi cuerpo, ver si está bien, ¿verdad? O qué parámetros se pueden mejorar y para yo mantenerme saludable. Entonces, de la misma manera, una evaluación y un diagnóstico en el sistema de tratamiento, el objetivo es conocer cómo está funcionando el sistema de tratamiento, ¿verdad? Y que asegurar que todo esté funcionando correctamente y que cumpla, ¿verdad? Que esté en cumplimiento y que si no estuviera en cumplimiento, pues lo que queremos es llevarlo al cumplimiento. Entonces, para esto, tenemos estos 4 pasos, ¿verdad? Consiste en estos 4 pasos. Entonces vamos a ver más a detalle con el sistema de tratamiento, pero ahorita para mantener nuestro ejemplo del médico vamos a ver cada uno de estos pasos, ¿verdad? Primero la inspección, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al médico, el médico puede a uno evaluarlo, ¿verdad? Esta inspección es más de tipo visual, ¿verdad? Entonces, puede ser que el médico a uno le revise la garganta, revise si uno no tiene algún rash o alguna mancha en la piel. Puede ser incluso que a uno le palpan para ver si no hay algún dolor o inflamación. E, el- los reflejos también, ¿verdad? A uno le miran los reflejos para ver cómo está todo. Entonces es una inspección general y visual. De ahí tenemos las mediciones. Estas mediciones pueden ser tanto in situ, ¿verdad? En la clínica, o pueden ser que el médico le mande a hacer a uno otras evaluaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la clínica, el doctor le mide a uno la presión, las pulsaciones, le puede incluso medir la oxigenación, ¿verdad? Pero puede ser que a uno le manden a hacer exámenes adicionales como un examen de sangre, un examen de orina, un cultivo de garganta también, ¿verdad? Entonces ahí está la etapa de medición. Y posteriormente tenemos la etapa del análisis. Ya a él le llegan los resultados, los analiza, incluso puede correlacionar algunas cosas, ¿verdad? Algún síntoma que nosotros le hayamos dicho que teníamos o algún dolor que percibimos cuando él nos revisó en la clínica con los resultados de los análisis. Entonces, ya ahí él llega a un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, pueden ser estas opciones, ¿verdad? Puede ser que tenga esto o que tenga esto, ¿verdad? Entonces, eh, con base a eso ya él viene y lo que dijimos que era el plan de acción, que es alguna receta, una dieta, una rutina, ¿verdad? Entonces ya con eso el médico nos indica qué es lo que podemos hacer al respecto. Entonces de la misma manera con los sistemas de tratamiento tenemos esas mismas etapas, ¿verdad? Entonces primero la inspección, como les decía, es un tema visual, ¿verdad? Se revisa que las etapas estén funcionando correctamente, se revisan que los equipos también estén funcionando correctamente, se revisa el estado de la limpieza de las etapas, puede ser que se está acumulando muchos sólidos en una etapa o, por ejemplo, ciertos detalles en cada una de las etapas, ¿verdad? Cada etapa tiene algo crucial que hay que revisar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en una trampa de grasa uno puede revisar si está acumulando o no grasas, ¿verdad? Y que esté acumulando grasas en una trampa de grasa no es malo, porque a final de cuentas está haciendo su función. Obviamente lo que hay que ver es cómo se reduce desde el origen, ¿verdad? Pero tenemos que ir viendo ciertas cositas puntuales en cada una de las etapas para saber si está funcionando o no correctamente esa etapa. Podemos ver también sentir, ¿verdad? La presencia o ausencia de olores, como les decía, la inspección de equipos, también de patrones de mezcla, ¿verdad? Por ejemplo, en plantas aerobias, en donde se necesita cierta mezcla o aireación, también se puede identificar si se está mezclando correctamente, si hay algún punto muerto, ¿verdad? Y pues definitivamente tenemos que revisar la calidad de agua de entrada y de salida, ¿verdad? Para ver cómo está entrando el agua y cómo está saliendo. Si está saliendo turbia y tenemos que ver qué otro análisis se puede hacer, qué mediciones se pueden hacer para verificar qué puede ser. O si está saliendo pues, bastante clara y está funcionando correctamente el sistema, ¿verdad? Entonces, esto es la parte de inspección. Posteriormente tenemos la parte de medición.
Entonces aquí podemos diferenciar dos tipos de parámetros. Están los parámetros operativos, que son, pues, como la palabra lo dice, la operación de la planta, ¿verdad? Son ciertos parámetros que nos indican cómo está operando la planta en ese momento. Y los parámetros de cumplimiento que van relacionados a los parámetros de cumplimiento del acuerdo gubernativo. Entonces, como parámetros operativos se puede medir la temperatura, el pH, el oxígeno, los sólidos sedimentables, el cloro residual. Entonces, todo esto nos da un indicio de cómo está funcionando la planta, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno puede estar más elevado del rango óptimo o menos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo se ajusta. Los sólidos sedimentables, que sería la foto que está hasta aquí abajo, no sé si la ven, ¿verdad? La de los conos. Entonces, se evalúa también eso para ver si es necesario hacer una extracción de lodos, ¿verdad? Entonces, todo esto se mide para saber cómo está la planta operando en ese momento, ¿verdad? Em, Incluso los parámetros de temperatura y pH también son parámetros de cumplimiento, también están dentro del acuerdo gubernativo, que son parámetros que se tienen que cumplir para la descarga del agua residual. Sin embargo, también se miden in situ y también se miden como parámetros operativos porque son parámetros que también afectan cómo está el funcionamiento de la planta, ¿verdad? Cómo está funcionando la planta en ese momento. Por ejemplo, si tenemos sistemas biológicos, las bacterias tienen un rango óptimo en el que pueden operar, ¿verdad? Un rango óptimo de pH en el que pueden ellas desarrollarse. Y si el pH está muy bajo o muy alto, puede ser que se afecte la actividad de las bacterias y entonces el tratamiento no se dé adecuadamente. También incluso para los tratamientos físico-químicos, cuando agregamos coagulante y floculante, estos químicos tienen un pH óptimo para su funcionamiento adecuado. Entonces también son parámetros operativos, ¿verdad? Y los parámetros de cumplimiento pueden ser los sólidos suspendidos totales, la DBO, la DQO, el nitrógeno, grasas, aceites, todo lo que está en el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando hacemos auditorías de sistemas de tratamiento, medimos la DQO, nitrógeno, sólidos suspendidos y si se requiere, ¿verdad? Y es necesario, también fósforo. Esto es para llevar un control también, ¿verdad? Un monitoreo de la planta y no esperar hasta el análisis del acuerdo gubernativo para saber cómo estamos, ¿verdad? Entonces, hacemos estos análisis para ir monitoreando y poder tomar acciones oportunas, ¿verdad? Ahora con la etapa del análisis, ya que tenemos estos resultados, tanto de mediciones de parámetros operativos como parámetros de cumplimiento, podemos hacer un análisis con historiales, ¿verdad? Por ejemplo, si una empresa tuviera los dos análisis que pide el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Dos análisis anuales, y le pedimos los últimos 3 años de análisis, ya tenemos 6 análisis, ¿verdad? Entonces ya hay información con la que se puede trabajar, ¿verdad? Para ir viendo tendencias y cómo se ha ido cumpliendo. Por ejemplo, tal vez podemos ver que hacer una relación de esta vez no cumplió, pero esto fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí vamos nosotros analizando, ¿verdad? Las relaciones que existen entre ciertos parámetros. También se puede analizar la calidad de agua de entrada y la determinación de la eficiencia de tratamiento, ¿verdad? Entonces, si yo analizo la entrada el agua que está entrando a la planta de tratamiento y también tengo el análisis de la salida, puedo saber la eficiencia. E incluso también teniendo los análisis de entrada, puedo compararlo contra cómo fue diseñada la planta, ¿verdad? Con qué parámetros iniciales fue diseñada la planta y si se siguen cumpliendo esos mismos, porque con eso fue diseñado y cualquier cosa que varíe mucho, ¿verdad? De esos parámetros iniciales puede ser que necesite algún cambio en la planta para adecuarla, ¿verdad? También los análisis se realizan recomendaciones según los parámetros medidos, ¿verdad? Si tenemos el oxígeno muy bajo, ¿qué podemos hacer? Si tenemos el oxígeno muy alto, ¿qué podemos hacer? Identificación de puntos claves para mantener el correcto funcionamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vimos que una bomba estaba fallando, ¿verdad? Entonces hay que mantener el funcionamiento adecuado de eso. Entonces, se van identificando puntos claves en cada una de las etapas para asegurar que la planta funcione adecuadamente. Y pues, como siempre, oportunidades de mejora, ¿verdad? Oportunidades de mejora. Les pongo un ejemplo con el que nos topamos en varias ocasiones es que en las plantas de tratamiento aerobias, generalmente, pues tenemos un retorno de lodos
Y si estas plantas tienen un tanque anóxico, generalmente los retornos de lodo los colocan al tanque anóxico. Sin embargo, hay una oportunidad de mejora, por ejemplo, al tener también la opción de descargar esos lodos a el reactor. Esto nos permite tener un mejor control del funcionamiento de la planta y de la calidad de los lodos. Entonces yo tengo esa opción de manipular, ¿verdad? Y entonces los lodos, yo necesito mejorarlos, puedo pasarlos para acá, puedo pasarlos para allá, ¿verdad? Entonces esas son oportunidades de mejora. Y aparte ya, bueno, los primeros puntos que les mencionaba era como son análisis para el funcionamiento de la planta, comparando la planta con ella misma, digamos, ¿verdad? Y aparte están los análisis que se realizan ya de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Al acuerdo gubernativo. Porque entonces ya ahí podemos determinar cumplimientos o incumplimientos, ¿verdad? Si hay un cumplimiento, si todos están en cumplimiento, la idea sería pues mantener ese cumplimiento. ¿Cómo hago para yo mantener este cumplimiento a lo largo del tiempo? Y si hay un incumplimiento, verificar cuáles son las causas, ¿verdad? Que va a ir muy relacionado con todas las inspecciones y mediciones que se realizaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles causas y qué podemos hacer cumplir? Aquí también definitivamente van a ir oportunidades de mejora, porque ¿qué pasa? Puede ser que mi límite que me esté dictando la normativa sea de 40 miligramos litro, ese es mi límite. Y yo generalmente estoy en 39, ¿verdad? Entonces, una oportunidad de mejora es, ok, sí, ahorita estoy en cumplimiento, pero ¿qué hago para reducir el riesgo de un incumplimiento, ¿verdad? Para eso tengo que no estar tan cerca, ¿verdad? No estar al ras, al límite de lo que pide la normativa, ¿verdad? Entonces puedo venir y reducir un poco más para estar seguros de que en cualquier momento la planta va a cumplir. O cuando existen muchas variaciones, ¿verdad? Una oportunidad de mejora también puede ser el tratar de mantener lo más estable posible los parámetros. Entonces, a partir de este análisis es que se realiza el plan de acción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita para entrar en el cumplimiento de la normativa, como les mencionaba al inicio, no vamos a ver capítulo por capítulo, ni artículo por artículo, ni vamos a hacer una interpretación, sino más bien hay de ciertos capítulos ciertas cosas muy puntuales y están colocadas aquí de forma bastante sencilla para que logremos entender la importancia de de entender esta parte para poder entender el funcionamiento de la planta de tratamiento y lograr su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, primero, en el capítulo 3 del acuerdo gubernativo está mencionado el estudio técnico de aguas residuales, o mejor conocido como ETAR, ¿verdad? Entonces, este es un instrumento que permite que nosotros monitoreemos y demos seguimiento al desempeño ambiental del ente generador, ¿verdad? De quien genera estas aguas residuales. Entonces, en el estudio técnico se establece esta línea base de cómo está la empresa actualmente, ¿verdad? ¿Qué actividades realiza que generan agua residual? ¿En qué horarios se está realizando? ¿Qué productos se utilizan? Si el agua residual está separada del agua pluvial, ¿verdad? Porque tendría que estarlo. Em, si la empresa tiene o no un sistema de tratamiento, ¿verdad? Si no se tiene, pues el plan de acción para tenerla. Y si sí se tiene, evaluar su eficiencia, cómo está funcionando, si no está funcionando adecuadamente, qué se va a hacer para que funcione. Y entonces, esta va a ser nuestra línea base, ¿verdad? Con lo que podemos ir comparando nosotros después todas esas mediciones que nosotros vayamos haciendo. Vale la pena mencionar que este estudio técnico es válido por 5 años, ¿verdad? Tiene validez de 5 años. Esto quiere decir que si yo lo hice en el 2019, ahorita yo tendría que actualizarlo, ¿verdad? Entonces, el estudio técnico, si se hizo en el 2019, esa es la base que se sentó en el 2019. Entonces, yo los años posteriores puedo usarlo como mi base para comparar el funcionamiento de la planta en esos meses y en estos años, ¿verdad? Em, Posiblemente, si mi planta estaba diseñada para un caudal de 100 metros cúbicos día y yo en estos 5 años hice adecuaciones en mi planta de producción o aumenté mi producción, ¿verdad? Y entonces ahora la planta ya está recibiendo 150 metros cúbicos día, ¿verdad? Entonces, obviamente yo puedo seguirlo comparando con esa línea base que tenía, pero definitivamente las condiciones ya no son las mismas, ¿verdad? Entonces yo tengo que actualizar mi estudio técnico para que me sirva esto como mi barra de comparación, ¿verdad? Y pues en este estudio técnico también se generan planes de gestión y de tratamiento para el control y el seguimiento del desempeño ambiental del ente generador.
Entonces, en términos generales, estos son extractos de ese capítulo, el cual indica que todo ente generador tiene que tener un estudio técnico, que tiene una validez de 5 años, que este estudio técnico no es un documento que se entregue a alguna autoridad, sino que se tiene que tener en el resguardo de la empresa y que en cualquier momento alguna autoridad llega a pedírselos, ahí lo tienen ustedes disponible, ¿verdad? ¿Qué es importante de este capítulo y de estos artículos con respecto al funcionamiento de la planta para el cumplimiento de la descarga? Son estos últimos dos puntos, ¿verdad? Que sería que uno tiene la opción, ¿verdad? De no hacer algunos análisis dependiendo de la actividad que uno realice. Pero esto todo debe estar establecido en el estudio técnico. Entonces, si en el estudio técnico yo digo, ok, mis actividades son de este tipo y los productos que yo utilizo, mis insumos, son de este tipo, entonces yo puedo venir y de ahora en adelante, o sea, justifico el que yo ya no voy a analizar, por ejemplo, metales. En el resto de las mediciones que yo haga de análisis de laboratorio, yo puedo no hacer esos análisis, ¿verdad? Pero todo esto está justificado en el estudio técnico. De ahí que permite hacer deducciones de valores de algunos parámetros. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo el agua que utilizo para mis actividades tiene ya un valor, ¿verdad? Un valor de alguna concentración de uno de los parámetros, y yo en mi descarga de agua residual también estoy midiendo ese parámetro y me queda alto, yo puedo hacer la resta de esos dos, ¿verdad? No de la entrada de la planta, ¿verdad? Sino del agua que yo estoy usando, del afluente, del agua que yo estoy usando para mis actividades, yo puedo hacer esa resta. Entonces, ya el valor que me queda a mí para control y para seguimiento y para ver cómo lo reduzco es la diferencia de esos dos valores. Entonces, pero esas dos cosas, la exención de valor, de realizar análisis y las deducciones, deben quedar plasmadas en el estudio técnico de aguas residuales, que es la base para las comparaciones de los cumplimientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué parámetros y qué límites son los que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, eso está en el capítulo 5 y 6. El capítulo 5 es para cuerpos receptores y en el capítulo 6 es para el alcantarillado público. Aquí vale la pena recordar que cuando entró en vigencia el acuerdo gubernativo, se habían establecido etapas de cumplimiento gradual para los entes generadores existentes hasta ese momento en el que salió en vigencia, ¿verdad? Entonces se tenían etapas para ir cumpliendo gradualmente. Entonces, al día de hoy, la etapa que deberíamos estar cumpliendo es la 3, ¿verdad? Pero dentro de 3 semanas ya entra en vigencia la etapa 4, que es la etapa más estricta, ¿verdad? Y para los entes generadores que surgieron, digamos, ¿verdad? Surgieron después de entrar en vigencia la normativa, aplicaban directamente el cumplimiento total, ¿verdad? Entonces, eso es el acuerdo, el artículo 21 para el capítulo 5 y el artículo 30 para el capítulo 6. Entonces, básicamente, a partir del 2 de mayo del 2024, ya no va a existir distinción entre los parámetros que deba cumplir un ente generador existente y un ente generador denominado como nuevo, ¿verdad? Porque ya son los límites más estrictos los que se tienen que cumplir. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos son los cuadros presentados en los artículos 21 y 30, que son para entes generadores nuevos. Sin embargo, como les decía, ya estos son los límites máximos que también corresponden a la etapa 4 del cumplimiento gradual. Entonces, aquí podemos ver que las diferencias entre descargar al alcantarillado de los cuerpos receptores son básicamente la temperatura, ¿verdad? Para cuerpos receptores pide que sea más o menos, ¿verdad? 7 grados Celsius de la temperatura del cuerpo receptor. Y para alcantarillado público tiene que ser menor a 40 grados Celsius. De ahí, por ejemplo, grasas para cuerpos receptores es 10 y para alcantarillado es 60. De ahí sólidos suspendidos para cuerpos receptores es 100 y para descargas al alcantarillado son 200. Nitrógeno total para cuerpos receptores es 20 y para el alcantarillado es 40, ¿verdad? En general, la demanda, la DBO debe ser menor a 200 y tener una carga de 3.000 kilogramos de DBO por día. ¿Qué es la carga? Ya lo vamos a ver más adelante, pero la carga es la concentración
con el caudal, relacionado con el caudal. ¿Por qué? Porque la concentración puede que nos diga, no tiene mucha concentración de DBO, pero es un montón de agua la que está descargando. Entonces hay que hacer esa comparación, ¿verdad? Si es un montón de agua con poca concentración, igual estoy descargando un montón, ¿verdad? Entonces lo que se hace es hacer esa relación entre la carga y el caudal para saber realmente cuánto es lo que se está descargando en materia, ¿verdad? Son kilogramos de DBO al día, ¿verdad? Entonces eso también es un parámetro de cumplimiento, ¿verdad? No solo la DBO, no solo la concentración de DBO, sino también la carga. Con el capítulo 9, que es el de seguimiento y evaluación, aquí vamos a ver de forma bastante sencilla y puntual ciertas cosas que hay que resaltar, ¿verdad? Primero, que el sistema de tratamiento tiene que tener un dispositivo de toma de muestra, para que sea fácil tomar la muestra. Muchas veces se ha visto que el sistema de tratamiento después de la etapa de desinfección, por ejemplo, se conecta directamente a donde esté descargando y no hay ninguna etapa intermedia en lo que uno pueda tomar una muestra para analizar cómo está saliendo el agua de toda la planta, ¿verdad? Entonces, si yo tomo la muestra directamente en la etapa de desinfección, puede que no me sea representativo porque tal vez no está cumpliendo su tiempo de retención que necesita esa etapa, ¿verdad? Entonces, eso es un caso. Otro caso puede ser de que las cajas de toma de muestra son como cajas de registro, entonces no hay caída, ¿verdad? Entonces la tubería va como al ras del piso de la caja, entonces no hay forma de tomar la muestra. Em, y el otro caso es que, por ejemplo, hay agua estancada en las cajas de registro. Entonces, si yo tomo la muestra del agua estancada, realmente yo no estoy tomando una muestra representativa de lo que está descargando mi punta de tratamiento. Entonces, es bien importante que los sistemas de tratamiento tengan ese punto en donde se pueda tomar la muestra de forma fácil, ¿verdad? En donde pueda haber caída, en donde yo pueda meter mi recipiente para, por ejemplo, tomar un caudal de forma manual, ¿verdad? O que se pueda poner los equipos que ponen los laboratorios para sacar las muestras y después analizarlas, ¿verdad? Entonces, y esto viene mucho desde la etapa de diseño, ¿verdad? Entonces, desde la etapa de diseño y construcción, es importante estar bien asesorados y que se cumplan cada uno de estos detallitos a la hora de hacer la planta de tratamiento, ¿verdad? También el tipo de muestra, ¿verdad? Entonces, aquí se distingue entre la muestra sencilla o puntual y la muestra compuesta. Una muestra puntual o sencilla es, yo la tomo en este momento para tomarle una foto, digamos, a la planta en cómo está operando en este momento. Entonces, cómo está sacando el agua en este momento. Y una muestra compuesta es una muestra, valga la redundancia, compuesta de varias muestras simples. Entonces, yo puedo tomar una muestra simple a las 10 de la mañana, puedo tomar otra a las 12 y otra a las 2, y entonces agarro esas muestras, las junto y analizo esa muestra compuesta. Entonces, esta muestra compuesta lo que me va a dar es un promedio de los parámetros de esas tres muestras, ¿verdad? Entonces, entre más muestras haga yo, más representativo es mi dato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tomara una muestra compuesta, yo opero 12 horas, de 6 a 6, ¿verdad? Entonces, si yo tomo una muestra cada hora, yo voy a tener 12 muestras, las cuales voy a juntar y voy a hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, ya eso me va a dar una idea de cómo está operando la planta en el día completo, ¿verdad? Porque es importante también la medición de caudal, como les mencionaba. La medición de caudal se tiene que relacionar con la muestra que se está tomando, porque yo puedo tener una concentración baja, pero el caudal es bastante, o al revés, puedo tener una concentración muy alta, pero si mi caudal es bajo, entonces puede ser que la carga no sea tan alta. Entonces, eso es uno de los parámetros que también se establece en el estudio técnico, ¿verdad? Para también poder ir comparando el desempeño de la planta de tratamiento comparado con esa línea base que se tenía en el estudio técnico. Ahora con la frecuencia de la toma de muestras, eso está eh, presentado en el artículo 49. En esta tabla lo que indica es que de acuerdo al horario en el que se realizan las actividades que generan agua residual, me establece el mínimo de muestras que yo debo tomar, que es la segunda columna, y la tercera columna, que es el intervalo de tiempo que debe haber entre estas muestras, ¿verdad? Entonces, regresando a mi ejemplo de las 12 horas, ¿verdad? Si yo opero 12 horas,
Esto quiere que sería la segundo. Entonces, si yo opero 12 horas, yo tendría que como mínimo sacar 3 muestras. Pero, por ejemplo, si yo la tomo a las 7, otra a las 8 y otra a las 9, realmente tampoco va a ser representativo todo el día, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener cierto espacio entre estas tomas de muestras para que realmente abarque más tiempo, ¿verdad? Entonces el intervalo que exige aquí el mínimo es de 3 horas. Eso quiere decir que si yo tomo mi muestra a las 7, la siguiente tiene que ser a las 10 y la siguiente a la 1, ¿verdad? Entonces eso es el mínimo que yo debería tomar. Y esto es para cumplir para hacerle check, digamos, al artículo 49 del acuerdo gubernativo. Sin embargo, si mi objetivo, pues mencionaba, ¿verdad?, es conocer la planta de tratamiento, cómo está funcionando y ver de qué manera, si hubiera algo que no está funcionando correctamente, corregirlo, entonces es mejor tener más muestras con menor intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar viendo la gráfica de la derecha, en donde claramente podemos ver que cada hora se tomó una muestra y se ve bastante como truncada la gráfica, ¿verdad? Entonces ahí claramente se tomó una muestra a las 7, que definitivamente tal vez no fue el inicio de la actividad, ¿verdad? Porque si no, no hubiera un pico tan alto desde el inicio de la toma de muestra. Entonces, pues tenemos una muestra a las 7, otra a las 8, otra a las 9. Entonces aquí, digamos, mi pico más alto de caudal, perdón, esto es caudal, mi pico más alto de caudal es de 0.20, ¿verdad? Que sería a las 7 de la mañana. Y de ahí, pues más o menos los picos se están dando en 0.05 a las 9, a las 11, a la 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como lo está haciendo cada hora, ¿qué hubiera pasado si yo a las 8, entre 8 y 8 y media hago un lavado? Entonces, digamos que mi pico real hubiera sido ese, pero yo no tengo esa información. Entonces, yo no puedo actuar con información que no tengo. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que, a pesar de que el acuerdo gubernativo pida solo 3 muestras con intervalos de tiempo de 3 horas, nosotros realicemos un análisis lo más frecuente posible, ¿verdad? Que la toma de muestras sea lo más frecuente para realmente tener una foto representativa de cómo opera la planta, ¿verdad? Entonces, que ese caso sería la gráfica del lado izquierdo. ¿Verdad? Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, cómo los puntitos están, la gráfica es bastante continua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el pico, ¿verdad?, es a las 2:35 y realmente es más confiable este tipo de gráfica para poder sacar resultados y analizar el funcionamiento también de la planta, ¿verdad? Incluso esto también nos da información para tomar acciones preventivas desde qué actividad fue que se realizó en ese momento y determinar si no podemos reducir el consumo de agua en ese momento. Entonces, es importante para la toma de muestra conocer el horario de las diferentes actividades que generan esta agua residual, con qué frecuencia voy a tomar las muestras para realmente conocer el funcionamiento de mi planta de tratamiento, qué actividades son eventuales, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago limpiezas intensivas una vez a la semana, entonces yo sé que voy a tener un pico diferente el miércoles que el martes, ¿verdad? Entonces es bien importante tanto para conocer el funcionamiento como también para un diseño de una planta, ¿verdad? O una rehabilitación o un rediseño. Yo necesito conocer cuáles son mis días picos y cuáles son mis días más normales, ¿verdad? Para poder tener ambos, porque si yo tengo un pico no es que que se vaya a diseñar la planta con ese pico, ¿verdad? Porque definitivamente va a quedar sobredimensionada el resto del tiempo. Pero sí hay ciertos criterios que se utilizan con ese pico. Hay ciertas etapas que se necesita tomar en cuenta, no que se diseñen con base a eso, pero se toma en cuenta esos picos para asegurar que cuando ocurran esos picos, igual el sistema de tratamiento funcione adecuadamente, ¿verdad? Entonces pueden haber picos diarios, ¿verdad? Puede ser que yo todos los días lavo a las 4 de la tarde. Pueden ser picos semanales, que yo lavo solo una vez a la semana. Pueden ser picos mensuales o inclusive anuales. Por ejemplo, un centro comercial definitivamente tiene mucho más afluencia, por ejemplo, en diciembre, ¿verdad? Que el resto del año, ¿verdad? Entonces también hay picos en periodos más largos de tiempo, ¿verdad? Entonces es bien importante realizar estos análisis con mayor frecuencia, ¿verdad?
para conocer cómo está funcionando la planta, ¿verdad? Y poder tomar acciones. Y por último está el capítulo 10, que son las prohibiciones y sanciones. Y de esta, pues está que no se puede disponer en drenaje pluvial, que no se puede disponer sin tratamiento, pero aquí me gustaría resaltar el tema de la dilución, ¿verdad? Que esto es, o que a propósito, ¿verdad? Yo abra el chorro para dejar correr y que si se diluya la contaminación, ¿verdad? Pero ahí es cuando entra la carga orgánica. Yo voy a evaluar el caudal junto con la concentración. Y lo otro también es por el tema de las aguas pluviales, ¿verdad? Si yo tengo unidas mis aguas pluviales con mi agua residual, yo también voy a estar diluyendo. No solo voy a estar diluyendo, sino que un sistema de tratamiento muy rara vez va a lograr tratar agua que venga con agua pluvial, porque son picos muy altos de caudal. Entonces, definitivamente esto va a afectar bastante el funcionamiento de cada una de las etapas de tratamiento, ¿verdad? Ahora, ya entrándonos como en el plan de acción del diagnóstico, pues esto es bastante personalizado para cada sistema de tratamiento, pero yo les voy a mostrar aquí de los 3 incumplimientos que nosotros más comúnmente encontramos, ¿verdad? Y algunas de las causas. Entonces, para hacer el plan de acción, primero tenemos que identificar esos incumplimientos o cumplimientos y cómo hacemos para mantenerlos, ¿verdad? Las causas, las posibles causas de esos incumplimientos y recomendaciones, que pueden ser, por ejemplo, pequeñas adecuaciones, como lo que les decía de los retornos de los lodos, ¿verdad? Tengo que adecuar la descarga de esta bomba también para este tanque. Entonces, esas son pequeñas adecuaciones, ¿verdad? Puede ser una reingeniería, puede ser que yo tenga que rehabilitar la planta porque ya no se da abasto, ¿verdad? Yo tengo el doble el caudal o un 50% de caudal que tenía anteriormente y tengo que hacer un rediseño, tengo que rehabilitarla. Infraestructura y equipamiento, puede ser que yo solo necesite una etapa más. Por ejemplo, yo tengo un sistema de tratamiento aerobio y no estoy cumpliendo con nitrógeno, entonces puedo poner un tanque anóxico, ¿verdad? Para la desnitrificación. Entonces, eso es solo una etapa, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer solo la obra civil de ese tanque con su equipamiento, ¿verdad? Entonces pueden ser diferentes niveles de adecuaciones o también puede ser la aplicación de insumos. Hay algunos casos que se han logrado resolver, ¿verdad? Solo con la aplicación de bacterias y enzimas. Entonces, dependiendo del grado también de incumplimiento y el mantener constante, ¿verdad? Muchas veces estas aplicaciones sirven también para un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Para que la planta esté funcionando correctamente y que pueda soportar picos, ¿verdad? De descargas de caudal eh, en su funcionamiento. Entonces, como les decía, vamos a ver nada más 3. Ya no, vamos a ver tres tipos de incumplimientos que generalmente, comúnmente encontramos. Pero hay que tomar en cuenta, primero, que puede ser que un incumplimiento esté de la mano, o sea, el incumplimiento de un parámetro siempre vaya de la mano con otro, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya relación y que el incumplimiento de un parámetro puede que no sea solo solo sea causado por una cosa, ¿verdad? Sino pueden ser varias, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de la DQO. La DQO puede estar afectada por la presencia de grasas y aceites en el agua residual. E incluso, ¿verdad? Y por eso está ahí con asterisco, es que las grasas y aceites ya de por sí también pueden ser un incumplimiento, ¿verdad? Si están muy altas también tienen un límite según la normativa, entonces también pueden ser un incumplimiento. Entonces ahí podrían ir de la mano. La presencia de grasas de aceite, como él mencionaba, se podría ir a ver en las etapas previas, ¿verdad? Ir a atacar la causa raíz, ¿verdad? Que es retener las grasas en donde se están generando o incluso ver cómo hacemos para que no se descarguen esas grasas, ¿verdad? Revisar los métodos de limpieza que estamos teniendo, ¿verdad? Es una de las como recomendaciones más comunes, ¿verdad? Ir a ver los métodos de limpieza que se están teniendo o colocar una trampa de grasas directamente, por ejemplo, en un comedor, directamente debajo de lavatrastos, para que esas aguas y esas que contienen grasas ya no se mezclen con aguas de baños y que entonces, por ejemplo, sea más complicado el tratamiento, ¿verdad? Entonces, se pueden ir viendo diferentes factores. En otro de los casos, por ejemplo, si ya tenemos trampas de grasa, ya hemos tenido diferentes capacitaciones para métodos de limpieza para evitar descargar las grasas, también está la opción, como les decía, con productos de bioremediación se puede mejorar eh, las condiciones, ¿verdad? En las fotografías podemos ver cómo
en la superficie existe grasa y ya después de aplicar los productos, esa grasa es degradada, ¿verdad? También el adecuo puede ser por mala sedimentación de lodos y baja eficiencia de tratamiento. Me refiero a, digamos que si fuera una planta aerobia, que el sistema de aeración no esté funcionando correctamente o el sistema de mezcla no esté funcionando correctamente. Entonces, esto también afecta a la sedimentación de los lodos y por consiguiente, si existe materia orgánica todavía presente a la salida del sistema de tratamiento, ahora en el agua de salida, la DQO y la DBO van a salir más elevadas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede pasar? El caudal y la carga es diferente a la de diseño. Así yo tengo la planta que está diseñada de 100 metros cúbicos y ahora estoy descargando 150, definitivamente la eficiencia, ¿verdad?, de cada una de las etapas va a ser menor porque ya no se está cumpliendo el tiempo de residencia que yo necesitaba en cada una de esas etapas para que se dé el proceso de depuración eficientemente. Y posiblemente, si yo no tengo una etapa de amortización de los caudales pico, puede ser que entonces en las últimas etapas haya un arrastre de lodos, haya un arrastre del agua, ¿verdad? Y entonces, definitivamente va a haber presencia de diferentes parámetros en la salida. También la carga puede ser diferente a diseño. Puede ser que se haya diseñado inicialmente con una carga de 2000 miligramos por litro de DQO y que ahorita estemos en 4000, ¿verdad? Entonces, es importante también mantener registros de los análisis del agua cruda, ¿verdad? Que ese es el agua que no ha entrado al sistema de tratamiento para ir verificando, ¿verdad? La eficiencia del tratamiento, pero también irlo comparando con la memoria de diseño, porque eso también nos da información de por dónde podemos ir haciendo las adecuaciones. Y otro factor puede ser la falta de nutrientes o que estén, pero en proporciones inadecuadas, ¿verdad? Porque las bacterias, al igual que cualquier cualquier ser vivo, necesita ciertos nutrientes para pues desarrollarse, ¿verdad? No solo es la materia orgánica. Entonces, si existiese ausencia, ¿verdad? De algunos nutrientes, puede ser que las bacterias no se sigan desarrollando. Con el tema del nitrógeno, también puede ser por proporciones no adecuadas de carbono, nitrógeno y fósforo. Entonces, pues las bacterias no logran desarrollarse y degradar el nitrógeno, reducir el nitrógeno. Y por ejemplo, en sistemas anaerobios, la forma en que se reduce el nitrógeno total es por asimilación de amonio. Entonces, las bacterias dentro de sus procesos metabólicos consumen el amonio, ¿verdad? Entonces, así es como se reduce. Entonces, solo tenemos cierto porcentaje que se logra reducir, no se logra reducir completamente. Ahora, en cambio, en las plantas aerobias, si tenemos un proceso de nitrificación y de desnitrificación, logramos una mejor reducción del nitrógeno, ¿verdad? La etapa de nitrificación consiste básicamente en oxigenar, ¿verdad? El agua, ¿verdad? La oxidación del nitrógeno es la nitrificación. Y la desnitrificación es cuando se tiene una etapa anóxica, que lo que se logra es liberar el nitrógeno en forma gaseosa. Entonces, por ejemplo, relacionando estos dos puntos del nitrógeno, puede ser que yo tenga mi planta aerobia, pero que yo tenga mi tanque anóxico después del tanque aerobio. Entonces ahí va a haber una deficiencia de materia orgánica de carbono para las bacterias, entonces no van a lograr reducir el nitrógeno a la máxima capacidad que podrían, ¿verdad? Entonces ahí va a haber necesidad de hacer adecuaciones en el sistema o incluso de agregar, de estar utilizando un insumo, ¿verdad? Para agregarle a las bacterias esta materia orgánica, este carbono, ¿verdad? Básicamente, que necesitan para poder degradar el nitrógeno, ¿verdad? Y por último, están los sólidos suspendidos. Con los sólidos suspendidos, esto puede ser también por el arrastre de lodos por picos de caudal y la mala calidad de sedimentación de los lodos. Con lo del arrastre por picos de caudal ya vimos, ¿verdad? Hay que evaluar cómo está haciendo el caudal, si hay una etapa de amortización, si el caudal es mucho más elevado del que estaba para diseño. Y con la sedimentación de los lodos son revisar los parámetros operativos, ¿verdad? Y si todo está igual funcionando correctamente, también podemos ayudar, ¿verdad? A mejorar la calidad de sedimentación de lodos al aplicar productos de bioremediación. En esta gráfica de la derecha podemos ver cómo se medían pues las mediciones de sólidos suspendidos en diferentes días de la semana, ¿verdad? Y podíamos ver que los valores estaban, pues, algunos
altos y sobre los límites de la normativa, ¿verdad? Sino también variables, ¿verdad? Muy variables. Entonces aquí tenemos riesgo, o sea, no tenemos certeza, ¿verdad? Entonces aquí en cualquier momento podía ser que pasara este valor alto que tenemos aquí, ¿verdad? Y realmente, si se dan cuenta, no se repitió, ¿verdad? Entonces puede ser que por la variabilidad lleguemos algún momento a un incumplimiento. Entonces, aplicando los productos de bioremediación, logramos no solo reducir, ¿verdad?, el valor de los sólidos suspendidos, sino también el mantenerlo más constante, ¿verdad?, el evitar esa variabilidad que pueda existir. Y además hay que tomar en cuenta que la presencia de sólidos también puede contribuir a una desinfección inadecuada. ¿Por qué? Si utilizamos cloro para la desinfección, el cloro, y todavía hay sólidos y materia orgánica presente, el cloro lo que va a hacer es oxidar esa materia orgánica primero y las bacterias, ¿verdad? Se van a esconder, digamos así, en los sólidos, se esconden en los sólidos, ¿verdad? Entonces, el cloro lo que va a hacer es oxidar la materia orgánica, pero no va a llegar a hacer su acción de desinfección adecuadamente, que es el matar a estas bacterias, ¿verdad? Entonces, muchas veces también la presencia de sólidos va relacionada a un incumplimiento de coliformes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo les digo que sí hay parámetros que van muy relacionados al incumplimiento de uno con otros, ¿verdad? Y que tenemos que evaluar todos para hacer esa correlación y que va también muy relacionado a las inspecciones visuales que se realicen, ¿verdad? Y pues bueno, para finalizar, ya solo aquí regresamos a la primera diapositiva que teníamos, ¿verdad? Que era que para hacer una evaluación y un diagnóstico tenemos que, esas son las preguntas como claves, ¿verdad? Y de la importancia que tiene hacer ese diagnóstico. Es, ¿cuál es el objetivo, verdad? ¿Qué es lo que quiero verificar? ¿Verdad? Quiero verificar que mi planta esté funcionando correctamente para llegar a cumplir, ¿verdad? Pero ¿qué voy a evaluar? ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Para qué estoy dispuesto a evaluar? Si solo voy a evaluar parámetros operativos, ¿verdad? Si voy a estar evaluando la descarga como tal del cumplimiento, ¿verdad? Y no solo, por ejemplo, yo podría decir, no voy a hacer solo los 2 análisis de laboratorio que me pide el acuerdo gubernativo al año, ¿verdad? Sino yo voy a hacer uno cada 3 meses, o voy a hacer uno mensual, o voy a hacer solo esos 2 que pide, pero voy a evaluar nitrógeno, que es mi parámetro crítico, todos los meses o todas las semanas, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo ese plan de acuerdo a cada una de los casos, ¿verdad? ¿Con qué lo voy a estar comparando? Lo tengo que comparar con el estudio técnico, lo comparo con historiales, lo comparo con el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Para ver los límites que te tienen que cumplir. E incluso hay veces que hay empresas que por requerimientos internacionales no solo cumplen no solo están apuntándole a cumplir al acuerdo gubernativo, sino a otros límites, ¿verdad? Em, ¿Qué parámetros sí se están cumpliendo para mantenerlos y qué quiero hacer para mantenerlos? Y cómo abordo lo que no se esté cumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué no se está cumpliendo y qué tengo que hacer para llegar a ese cumplimiento? Entonces, con eso finalizo. Ahora voy a abrir el chat entonces para ver las preguntas que fueron realizadas. Entonces vamos a empezar con esta, que dice, ¿existe algún proceso en el cual no se requiera agua para desechar los residuos? Pues eso va a depender del tipo de actividades que se tengan, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, si se, por ejemplo, si se tiene que hacer un proceso de limpieza, ¿verdad? Tal vez no es que no se requiera agua, pero se puede reducir el consumo de agua, es implementando mecanismos de limpieza mecánica primero antes de agregar el agua y limpiar con agua, ¿verdad? Entonces sí hay formas de reducir el agua. Ahora, dependiendo de la actividad, puede ser algún proceso que no requiera agua, pero por ejemplo, aunque sean oficinas, ¿verdad? Aunque sea un proceso en el que solo es gente administrativa, ¿verdad? Personal administrativo, realmente igual hay sanitarios, un lavamanos, posiblemente cafetería, ¿verdad? Entonces, depende del tipo de actividad, ¿verdad? Em, ¿Podría ampliarlo? La segunda pregunta es, ¿podría ampliar lo mencionado sobre el parámetro que indica que ya es necesario extracción de los? Em, Esto va muy relacionado a las plantas de tratamiento aerobias, pero también depende del tipo de tecnología y cómo está diseñada la planta.
Generalmente en una tecnología de lodos activados, los lodos tienen que estar aproximadamente, o sea, un rango adecuado es 400, 600, ¿verdad? 600 mililitros de 1000 litros. Entonces, se miden en los conos info, ¿verdad? Se llena el cono hasta la línea donde dice 1000, porque ahí están graduados los conos, dice 1000 mililitros. Entonces, uno agrega la muestra, ¿verdad? Los 1000 litros, deja reposarlo por cierto tiempo y entonces ya uno mide la cantidad de lodos que van a sedimentar y esto debe estar entre 400 y 600, ¿verdad? Ya a partir de eso es necesario programar una extracción, ¿verdad? Entonces, todo de manera preventiva, ¿verdad? Y por eso es importante que ciertos parámetros se midan de manera rutinaria, ¿verdad? Porque si yo mido esto una vez al mes, posiblemente alguno de los meses cuando lo mida esté en 800 y ya va a ser urgente sacar, o 900 y va a ser urgente sacar. Entonces, si yo lo mido con regularidad, yo puedo programarme de mejor manera. La siguiente pregunta: ¿qué diseño de planta de tratamiento recomienda para implementar que logre por lo menos lo mínimo en el tema de tratamiento de agua? Esto dependiendo de la descarga, ¿verdad? Esto va a depender mucho de la descarga porque como pudieron ver, los parámetros son diferentes para descarga de alcantarillado y a cuerpos receptores. Cuando son a cuerpos receptores, por el límite que existe en el nitrógeno, es muy recomendable que sea un sistema de tipo aerobio, porque de esta manera logramos hacer el proceso nitrificación, desnitrificación que les estaba comentando, que es de las únicas formas, digamos, que logramos reducir bastante el nitrógeno. Esto no sé si es una pregunta. Una planta tiene que estar diseñada según tus necesidades y el tipo de agua que quieras tratar y el caudal que tengas de entrada. Precisamente, ¿verdad? Creo que no es una pregunta, sino es un comentario y así es, ¿verdad? La planta tiene que ser diseñada a la medida, ¿verdad? Con el caudal que la empresa está descargando, a que el ente generador está generando, con las características que el ente generador la está generando, ¿verdad? Y precisamente por eso es que se compara, ¿verdad? Cuando se hacen esos análisis, se compara también con la memoria de diseño, porque puede ser de que ha estado diseñada para otro caudal o otras características, por lo tanto tenemos que ver si se necesita adecuar para llegar nuevamente al cumplimiento, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que se tome en cuenta las características específicas del ente generador y el agua residual que se está descargando, el caudal, ¿verdad? Y el crecimiento, muchas veces cuando se diseña, se solicita si se tienen proyecciones de crecimiento 5, 10, 20 años, como para también tomarlo en cuenta ¿verdad? Hacer la posibilidad de que sea una planta que después se pueda extender, ¿verdad? Entonces, o adecuar internamente para que después pueda tratar un 20, 30% de caudal más. Entonces ya va a estar eso en mente el diseñador, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer de esta manera pensando en que después ya puedo adecuarle esto a esta etapa, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, el que esa información, ese intercambio de información se lleve a cabo entre el diseñador y el ente generador que requiere la planta de tratamiento. ¿Cómo reducir el nitrógeno en una planta de tratamiento de aguas industriales anaeróbicas? Esto, como les mencionaba, en un sistema anaerobio, la forma en que se reduce el nitrógeno o que se consume el nitrógeno es con la asimilación de las mismas bacterias que están ahí. Entonces, no es mucho lo que se reduce. Para eso habría que hacer ciertas adecuaciones y reajustes a la tecnología. Eh, y también existen productos, ¿verdad? Existen productos de bioremediación que ayudan a aumentar esa asimilación de amonio. Sin embargo, nunca vamos a llegar a los niveles bajos de nitrógeno que se tienen con una planta aerobia. Entonces, si logramos reducir, esto sería de ver muy puntualmente cuál es el incumplimiento, cómo está la planta, ¿verdad? Para lograr determinar si con aplicar estos productos lograríamos reducir, ¿verdad? Algunas recomendaciones para el funcionamiento en la fase de desinfección, pastillas de cloro versus cloro líquido. Aquí, mi comentario sobre las pastillas de cloro versus el cloro líquido sería: muchas veces se utiliza pastillas de cloro en sistemas de tratamiento anaerobio. ¿Por qué? Porque ya que no tenemos ningún equipo que necesite electricidad, ningún equipo eléctrico, ¿verdad? Entonces, realmente se realiza esto por facilidad, ¿verdad? Em,
Sin embargo, no se tiene control total sobre la cantidad de cloro que se está agregando, ¿verdad? Las pastillas de cloro solo funcionan por desgaste y de acuerdo al caudal que vaya pasando, se está haciendo el desgaste de la pastilla. Muchas veces lo que pasa con las pastillas de cloro es que la forma en que está diseñado el dosificador de la pastilla como tal no permite que cuando hay caudales muy bajos, esa agua logre pasar rozando, digamos, la pastilla. Entonces, hemos detectado que con pastillas de cloro muchas veces el cloro residual que se mide no se detecta, ¿verdad? Y con el cloro líquido, pues definitivamente uno tiene un mejor control, ¿verdad? De cuánto se está dosificando, se puede ir regulando, se mide el cloro residual, entonces de acuerdo a cuánto tengo yo le puedo poner más o menos. Entonces definitivamente una mejor recomendación, digamos, para tener un mejor control del sistema de tratamiento y de su funcionamiento sería un cloro líquido. El ETAR, ¿quién puede realizar? ¿Cualquier persona o una empresa o tiene que tener algún requerimiento legal o autorización del MAN para poder hacerlo? El, el acuerdo gubernativo solo dice ¿cuál es la palabra que utiliza? Experto en la materia, ¿verdad? No indica ningún tipo de profesión. Sin embargo, es importante que ustedes aseguren que la persona que está haciendo ese estudio técnico sepa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Em, de que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ¿verdad? Entonces, y como les digo, preferiblemente que sea alguien que realmente tenga conocimientos del sistema de tratamiento, de sistemas de tratamiento y que realmente los pueda asesorar también, porque al final el estudio técnico también tiene un plan de gestión. Entonces, ese plan de gestión se tiene que plantear y es necesario que se converse, ¿verdad?, con el ente generador para establecer los periodos de tiempo en que se va a ejecutar ese plan de acción. Entonces, debe ser alguien que sí tenga experiencia en la materia. ¿En la submuestra se tiene algún límite de horas después de sacar la primera muestra para llevarlas al laboratorio? Esto, sí, los laboratorios cuando realizan los muestreos tienen los equipos necesarios para que las muestras se mantengan en las condiciones que se deben mantener, para que ellos aseguren que los resultados que ellos sacan son representativos, ¿verdad? Y son certeros. Entonces, es preferible que ellos hagan ese muestreo, o si uno va a sacar la muestra, personalmente, ¿verdad? Yo voy a sacar la muestra y yo la voy a llevar al laboratorio. Es importante que se comuniquen con el laboratorio para que ellos les den las indicaciones de cómo debe ir la muestra, ¿verdad? Porque si no, posiblemente ellos no pueden como asegurar ese resultado, y no por sus análisis, sino por eh, la forma en que se tomó la muestra o la forma en que se transportó o el tiempo que se tomó hasta llegar al laboratorio. Entonces, esto sí es importante que se comuniquen con el laboratorio para saber que ellos les den los requerimientos, ¿verdad? Si necesita algún preservante, si necesita temperatura, cuánto tiempo es el máximo, ¿verdad? Y pH incluso también, hay que algunas muestras hay que ajustarle el pH para para conservarlos. Em, ¿Cómo minimizar los olores que emana una planta de tratamiento? La generación de olores puede darse por ácidos grasos volátiles o por ácido sulfídrico. Entonces, habría que determinar eh, por qué es o también qué tipo de tratamiento es, porque generalmente los sistemas anaerobios son herméticos, digamos, porque sí generan olores. Entonces, se tratan de controlar, ¿verdad? Manteniéndolos cerrados y solo desviando los gases por un ducto específico que lo lleva a un filtro, ¿verdad? Que posiblemente tenga carbón activado y otros materiales que ayuden a absorber esos componentes que generan los olores. Ahora, con un sistema de tratamiento aerobio, la planta no debería tener olores. Entonces, si tiene olores es porque ha de haber algún mal funcionamiento que se tiene que detectar, identificar y resolver, ¿verdad? ¿Qué dice el reglamento en cuanto al reuso de agua? Hay un capítulo específico que no lo coloqué aquí, pero es un capítulo específico que habla sobre el tema de reuso. Hay diferentes tipos, si no estoy mal, son 5 tipos de reuso que de acuerdo
al objetivo del reuso, hay ciertos valores que son los que se tienen que tomar, se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Ah, ¿qué tengo que hacer si el proyecto ha crecido y la descarga ha superado a la descarga durante el inicio? Esto sería evaluar el caso, ¿verdad? Porque si el agua, el caudal se ha incrementado, se debe evaluar si el porcentaje que incrementó para ver si la planta actual todavía tiene capacidad de tratarlo o si hay que hacer alguna adecuación, ¿verdad? Por ejemplo, se le puede hacer alguna adecuación al tipo de reactor. Si anteriormente era un reactor de lodos activados, ¿verdad? De radiación extendida, se pueden hacer adecuaciones a ese mismo reactor para que tenga una mayor capacidad. También, por ejemplo, si lo que tienen ahora son mayores picos de caudal, se puede implementar una fase, nada más, una etapa en la que se amortiguen esos picos para que la planta siga funcionando correctamente. Entonces, dependiendo de qué tanto sea lo que se incrementó el caudal o si también son diferentes parámetros, se evalúa para ver cuáles son los cambios que se necesitan hacer en la planta. ¿Ah? ¿Qué consideran que pudiera suceder si se detectan coliformes en el análisis de agua? Si se tiene garantizada la separación de aguas negras e históricamente no se han encontrado coliformes en los análisis. Habría que ver si es una planta que sí tiene aguas, que sí trata aguas negras, ¿verdad? O si es solo aguas de proceso. Generalmente en aguas de proceso no van a haber coliformes, ¿verdad? Pero si son aguas negras, posiblemente algún mal funcionamiento en el sistema de desinfección o, por ejemplo, que si se está utilizando cloro líquido que no se haya diluido de forma adecuada, que no haya la mezcla adecuada entre el cloro y el agua. Inclusive, ¿verdad? Puede ser un aumento de caudal. ¿Por qué? Porque la etapa de desinfección no solo es la adición del cloro, sino también que exista un tiempo de contacto entre el cloro y el agua. Entonces, si yo aumento mi caudal, el tiempo de retención que yo tenía estipulado para mis 100 metros cúbicos, ahora que tengo 150 va a ser la mitad tiempo, ¿verdad? Entonces, también puede ser eso y entonces no se va a desinfectar adecuadamente el agua. Los riesgos que representa para la fauna los diferentes cuerpos de agua. Bueno, con los cuerpos de agua, principalmente la eutrofización, ¿verdad? Que es el crecimiento de, de plantas, digamos, ¿verdad? En los cuerpos de agua por el exceso de nutrientes y el consumo de oxígeno del agua, ¿verdad? En el momento en que hay materia orgánica que entra a los cuerpos receptores, eh, el oxígeno que existe en el agua empieza a oxidar la materia orgánica y entonces el cuerpo de agua se queda sin oxígeno. Y entonces puede haber muerte de la vida acuática. ¿Cuáles son los productos de bioremediación? Vamos a ver. Nosotros tenemos unos productos, aquí me están preguntando sobre los productos de bioremediación. Estos productos que de los que les estaba presentando yo algunos resultados son los productos que nosotros contamos para el tratamiento de agua residual. Entonces, estos productos de bioremediación mezclan dos principios, digamos, que es la bioaumentación, que es cuando uno agrega microorganismos externos a un medio, ¿verdad? Donde no existe ese tipo de microorganismos que ya está estudiado y está seleccionado de que ayuda a degradar el contaminante que yo quiero en ese medio. Y la bioestimulación, que es el que yo agrego nutrientes que hacen falta en el medio. Entonces yo agrego los nutrientes para que las bacterias existentes se activen, ¿verdad? Y logren degradar la contaminación que existe en el medio. Entonces los productos que nosotros tenemos es una mezcla entre eh, microorganismos de tipo bacillus con bioestimulantes y nutrientes, micronutrientes. Entonces, esto lo que ayuda es a estimular la actividad microbiana en el agua residual, lo cual logramos pues, reducir bastante algunos de los parámetros, ¿verdad? Los parámetros para tratamiento de agua residual de hospitales tienen los mismos parámetros de cumplimiento. Sí, este acuerdo gubernativo no distingue entre, o sea, no tiene diferentes límites para los diferentes tipos de industria, ¿verdad? A diferencia de otros reglamentos
en Centroamérica, incluso creo yo, y en diferentes países. Hay algunos que tienen, por ejemplo, para la industria de alimentos, para la industria de textilera, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de parámetros para los diferentes tipos de industria, más ese no es el caso de nuestro reglamento. Lo único que hace distinción nuestro reglamento, que se tiene que dejar claro en el estudio técnico de aguas residuales, es si nosotros somos, si el agua que descargamos es de tipo ordinaria, ¿verdad? O de tipo especial. De tipo ordinaria es sanitarios, cafetería, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer tipo como residencial, ¿verdad? Y todo lo demás es especial, que sería toda la industria. ¿Podría esclarecer más la diferencia entre ente generador existente y ente generador nuevo? El acuerdo gubernativo hacía esa diferencia en el momento en que entró en vigencia. El ente generador existente se refiere al que existía antes del 2006, o sea, antes de que entrara en vigencia el acuerdo gubernativo. A ellos se les dio la oportunidad, ¿verdad?, de ir cumpliendo gradualmente el acuerdo gubernativo. Pero a partir del 2006, toda empresa que haya sido establecida después del 2006 es un ente generador nuevo, ¿verdad? Entonces, todas las empresas que han sido establecidas después del 2006 tienen que cumplir los artículos 21 y 30, que son los que les mencionaba yo, ¿verdad? Pero como les mencionaba, ya ahorita, ¿verdad? Aunque haya sido un ente generador nuevo, a partir del 2 de mayo del 2024 entra en vigencia la última etapa de ese cumplimiento gradual. Entonces, ya ahorita, para el 2 de mayo del 2024, todos tienen que cumplir la última etapa, ¿verdad? La máxima etapa de cumplimiento. Em, ¿Qué tipos de equipos existen para realizar mediciones de parámetros para las aguas residuales para tener resultados rápido? Pueden ser, por ejemplo, medidores de oxígeno disuelto, ¿verdad? Esos son mediciones directas. Eh, Cloro residual. Existen espectrofotómetros, ¿verdad? Que se pueden hacer pruebas rápidas, ¿verdad? Entonces uno solo agarra la muestra, es un vial, agarra la muestra, le echa un sobrecito, se agita, se espera y ya después se introduce en un espectrofotómetro y ya le da la medición. Los conos, ¿verdad? Esos son para parámetros operativos. Y hay medidores de pH y temperatura también portátiles, ¿verdad? Incluso uno en las fotografías había lo voy a enseñar. Y esto creo que es la última, cómo se puede mejorar la eficiencia del proceso de nitrificación, desnitrificación. Con el proceso de nitrificación es asegurar pues que el reactor esté funcionando correctamente y que las bacterias que estén ahí tengan los suficientes nutrientes para el proceso de nitrificación, ¿verdad? Y con la desnitrificación, ahí se necesita las condiciones anóxicas, ¿verdad? Se necesita también que exista un ambiente homogéneo y se necesita que exista materia, carbono, pues, ¿verdad? Materia orgánica. Precisamente por eso les decía yo, ¿verdad? Que existen casos en los que el anóxico se pone después del reactor aerobio. Entonces, ahí es cuando existen casos en los que la desnitrificación no se da en su máximo potencial porque no existe esa fuente de carbono. Entonces, se tienen que hacer adecuaciones en el sistema para que todo lo que se nitrificó, ¿verdad? Que es el amonio que se convirtió en nitratos, ¿verdad? Eso es la nitrificación. Y en la desnitrificación es todos los nitratos que se convierten en nitrógeno gaseoso. Entonces, tenemos que asegurar que todos esos nitratos se logren desnitrificar para lograr la liberación del nitrógeno gaseoso. No sé si hay alguna otra pregunta. Nuevamente hacemos el recordatorio de que si no tienen o si no desean escribir la pregunta en el chat, pueden levantar su mano y realizarla directamente con la ingeniera María Alejandra. Vamos a contestar esta otra. Al extraer los lodos de una fosa séptica, ¿se debe llenar con agua nuevamente o eso afecta el sistema? Cuando se extraen los lodos de la fosa séptica, realmente la fosa se va a ir llenando conforme se va descargando el agua. Lo que es importante es que cuando se extraen los lodos de las fosas o de biodigestores, no se extraen por completo, ¿verdad? Porque ese es como, ahí, esos lodos es donde están las bacterias, donde está la biomasa, donde está la actividad, ¿verdad? Y estas bacterias son las que están desarrolladas para
degradar la materia orgánica que va entrando. Entonces, no se vacían completamente las fosas ni los biodigestores, se tiene que dejar cierta cantidad para que en el momento en que empiece a entrar nuevamente agua, se digieran, ¿verdad? Ya se logre digerir la materia orgánica y no sea como empezar de cero, ¿verdad? Porque cuando se empieza de cero es como un proceso de estabilización y puede generar más malos olores cuando se está estabilizando la planta. ¿Qué recomienda para reducir los óleos suspendidos y grasas y aceites de una tenería? Em, Dependiendo del tipo de tratamiento que se tenga, pero con las grasas y aceites, el problema con las grasas y aceites es que un sistema de tratamiento, por ejemplo, aerobio, normal, las bacterias no pueden degradarlos, ¿verdad? Son compuestos muy, muy complejos. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos logrado reducir grasas con estos productos de bioremediación? Porque las bacterias que contienen estos productos son bacterias bacillus y tienen una característica bien peculiar, que es que ellos logran identificar qué tipo de compuesto hay presente y generan la enzima necesaria para descomponerlo en compuestos más sencillos. Y ya cuando están en esos compuestos más sencillos, ya cualquier bacteria, ya sea las que están existentes en el agua residual o las que se están agregando, ¿verdad? Son capaces de degradarlo. Entonces, eso, y con los óleos suspendidos también se debería ver la causa de esos sólidos suspendidos, porque si es mala calidad de lodo, se pueden también ajustar parámetros operativos, se pueden utilizar productos, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante hacer estas inspecciones y mediciones para determinar cuál es la causa de estos problemas y entonces proponer la solución, ¿de acuerdo? O sea, atacando a esa causa, ¿verdad? ¿Cómo puedo estabilizar mis lodos digeridos para volverlos abono? Habría que ver qué tipo de lodos son, ¿verdad? Eh, Porque existen los lodos, por ejemplo, del procesos físico-químicos y están los lodos de los procesos biológicos, entonces habría que ver, porque los que se pueden utilizar son los de los procesos biológicos. Entonces, primero, pues hay que llevar un tratamiento de lodos, ¿verdad? Primero hay que concentrarlos en un digestor de lodos, después se pueden pasar en un proceso de deshidratación, por ejemplo, en un proceso de secado, y se pueden mezclar también con cal, ¿verdad? Para estabilizarlos. Y definitivamente se tienen que analizar, eso sí, ¿verdad? Se tienen que analizar si nosotros vamos a disponer nuestros propios lodos, tenemos que hacer análisis para asegurar de que están eh, cumpliendo con los parámetros que también da el acuerdo gubernativo para poderlos disponer al suelo. Si deseo implementar una telemetría, una petar, ¿qué variables son las más relevantes? Con esto yo diría que pueden ser, yo le diría así a grandes rasgos, ¿verdad? Y en términos generales, sólidos suspendidos, ¿verdad? Porque si hacemos mediciones, digamos, a toda la profundidad por ejemplo, de un clarificador, podemos ir viendo cómo se va concentrando, ¿verdad? Cómo va aumentando la concentración de los sólidos. Esto también nos da una idea de cómo está sedimentando los lodos, de qué tan compactados están, de la calidad de los lodos. Se puede ver qué tanto es la capa del sobrenadante del agua clarificada que se tiene, ¿verdad? Y tenemos que asegurar de que esa capa no sea muy pequeña, porque entonces es más probable que en cualquier empujoncito que le dé un pico de caudal pequeño, ¿verdad? El agua arrastre esos sólidos que están como muy pegados a esa capa de agua clarificada. Entonces, eso. Y lo otro sería oxígeno, le diría yo también, puede ser que se mida oxígeno porque esto también puede variar a lo largo de la profundidad de un sistema de tratamiento. Por ejemplo, en lagunas puede variar dependiendo de la profundidad de la laguna eh, y dependiendo del objetivo de la laguna, ¿verdad? Porque hay lagunas también aerobias que son más pequeñas y hay lagunas anaerobias que son más profundas. En un tanque anóxico también es importante conocer cómo está el oxígeno a lo largo del tanque. Entonces, sería también dependiendo de en dónde se quisiera hacer, ¿verdad? Pero sí, estos parámetros creería yo que son importantes medir a lo largo de la profundidad de la planta. Con potabilización, nosotros generalmente trabajamos solo agua residual. En la petar se produce gas metano, sí, en la planta de tratamiento sí se producen gases y estos pueden utilizarse para energía, pero sí se tiene que tener un sistema especializado
para la captación de esos gases y posteriormente la combustión de los mismos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, perdón, quería levantar la mano, pero no encontré dónde se levantaba. Yo tenía una consulta, si al final del proceso eh, la cantidad de cloro que yo utilice o si, por ejemplo, no, digamos que se les olvidó colocar una pastilla de cloro ese día, ¿eso me puede afectar a mí mis niveles de nitrógeno o de fósforo? Mm, No debería, no debería porque el, el cloro está directamente, eh, se está haciendo directamente dosificado solo para el tema de coliformes, ¿verdad? Entonces, sí puede ser que, digamos, por el tema de que hayan sólidos, el cloro no esté haciendo su acción de eliminar las bacterias, los patógenos, y sino que esté oxidando, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. Entonces, realmente, sí puede ser que, digamos, el cloro vaya a estar oxidando el nitrógeno, pero igual el nitrógeno, como nuestro acuerdo gubernativo mide nitrógeno total, el nitrógeno oxidado también está como nitrógeno total, ¿verdad? También lo detecta el análisis de nitrógeno total. Entonces, realmente no debería afectar ni el análisis final de nitrógeno, ni mucho menos el de fósforo. ¿Alguna otra consulta? Buenos días, Buenos días. ¿me escuchan? Sí, Buenos sí, sí, lo días, escucho. gracias, ingeniera. Fíjese que solamente para comentarle, por ejemplo, con el tema del color, nosotros es una planta de tratamiento aerobia de una tenería, ¿verdad? Pero ahorita estamos en un proceso legal, ¿verdad? Con AMSA y ellos nos vienen a monitorear la planta por 2 años, cada 2 meses, ¿verdad? Pero hemos tenido un poquito de dificultad en el tema del color porque el acuerdo es como bastante general, ¿verdad? Y no solo dice el color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a hacer con algún laboratorio acreditado, pues con ellos cumplimos porque es el color total, pero en el caso de ellos dice que ellos miden el color total y el color aparente, y creo que el color aparente es el que el Ministerio de Ambiente es el que toma como parámetro, ¿verdad? Porque ellos se dirigieron al ministerio e hicieron la consulta, ¿verdad? Que cuál era el parámetro y les dijeron que ellos toman es el color aparente y no el color total. Entonces ahí es donde a veces uno no cumple, ¿verdad? Entonces, no sé si usted podría ampliarnos un poco acerca del tema. Sí, bueno, si no estoy mal, el acuerdo gubernativo solo dice color y no dice qué, ¿verdad? Entonces eso está como que abierto. Si no estoy mal, déjeme revisar ahorita, porque yo recuerdo que sí hemos tenido ahí dudas con eso, ¿verdad? Pero entonces, ahí no explica si es color aparente o color real, ¿verdad? Entonces, sí pueden haber confusiones con ese tema, ¿verdad? Lo que habría que hacer es estar de acuerdo con ellos, o sea, como que estandarizar con ellos cuál es el que se va a estar midiendo para que si ellos les van a medir uno, ustedes ese sea el que monitoreen, ¿verdad? Y que se tomen acciones de acuerdo a eso. El color, dependiendo del origen, puede también reducirse aumentando la eficiencia, ¿verdad? De la parte biológica o también puede ser por procesos físico-químicos, ¿verdad? Generalmente si los colores son muy altos, se tiene un proceso físico-químico primero, ¿verdad? Para reducir los componentes, ¿verdad? Y precipitar los componentes que están generando los colores, el color. Entonces, pero primero que nada sería como estandarizar con ellos para ustedes seguir monitoreando ese de ahora en adelante, ¿verdad? Y que no hayan discrepancias entre los resultados. Sí, muchas gracias, ingeniera. Entonces, si ya no hay más preguntas, entonces igual aquí están pues los números de contacto de nosotros, ¿verdad? Por si tienen alguna otra duda, nos pueden escribir, nos pueden llamar, pueden preguntar por mí también, ¿verdad? Para ver si hay alguna otra consulta. Em, Había creo que una pregunta sobre si nosotros podíamos hacer, si nosotros hacíamos estudios técnicos, nosotros hacemos estudios técnicos, nosotros los podemos apoyar en el tema de los diagnósticos de las plantas, hacemos auditorías, hacemos incluso capacitaciones también si ustedes tienen un operador, ¿verdad? Que es el que ve todo el tiempo la planta,
tenemos también capacitaciones, podemos ir a auditar cada cierto tiempo cómo se están haciendo los mantenimientos, la operación de la planta. Entonces, cualquier cosa que necesiten con respecto a las plantas, nosotros estamos totalmente en disposición para apoyarles, ¿verdad? Incluso también de las preguntas que tenían de rehabilitar plantas para mayor caudal o diferentes parámetros, con todo eso los podemos también apoyar si tienen en los requerimientos. Ay, aquí hay una última pregunta. ¿La etapa final de un tratamiento de aguas residuales debe siempre ser un pozo de absorción o un biodigestor? Puede ser un pozo de absorción, puede ser el alcantarillado, ¿verdad? Eso va a depender del proyecto como tal, si hay algún drenaje cerca, ¿verdad? O incluso, por eso el acuerdo gubernativo distingue entre el alcantarillado y el cuerpo receptor. Cuerpo receptor es cualquier cuerpo de agua que pueda recibir las aguas residuales, puede ser río, lago, ¿verdad? E incluso los pozos de absorción, ¿verdad? Esos son considerados cuerpos receptores porque es como que el agua residual descarga directamente al manto freático, ¿verdad? Entonces también se considera cuerpo receptor. Igual cualquier otra consulta que les surja después tal vez se les ocurre después alguna pregunta, ¿verdad? Entonces nos pueden escribir y yo con mucho gusto los contactamos y les respondemos sus dudas. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera María Alejandra, nuevamente por la exposición y por su aporte de conocimiento hacia nuestros profesionales que se encuentran hoy en esta reunión. Asimismo, comentando y haciendo resolución de dudas para todos los que están aquí, la grabación y la presentación se les enviará posterior a la actividad. Más tardar, mañana por la tarde estarán recibiendo la información. Y como bien lo comentaba la ingeniera María Alejandra, si tienen alguna duda, alguna consulta, en la presentación y en la grabación, pues también irá lo que es el contacto de ella para que puedan ahí hacer sus preguntas, o bien si desean adquirir algún servicio que Hidroambiente ofrece, también ahí se pueden comunicar con ellos. Entonces, creo que ya no tenemos más consultas. Ingeniera María Alejandra, nuevamente agradecemos mucho por su participación en nuestra Academia Ambiental, así como a nuestros asistentes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y capacitándose un poco más. Muchísimas gracias a todos por participar y cualquier consulta que tengan, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz día, éxitos en sus labores y los esperamos en las próximas actividades.